Muy bien, amigos, muy saludo especial para cada uno de ustedes. Nos agrada de que se conecten con nosotros, de que estén acá con nosotros compartiendo. Qué bueno que podamos hablar acerca de la palabra, que podamos compartir. Hemos estado estudiando el libro de Daniel en este estudio que se titula Daniel, el quinto reino. Esta es la sección número 9 y en la noche de hoy vamos a estar hablando acerca del capítulo 8 del libro de Daniel. Y la vez anterior, ustedes recordarán que nosotros hablamos acerca de la visión de Daniel del capítulo 7. Hablamos de la explicación que se le dio a Daniel y mencionamos las cuatro bestias que Daniel vio dentro de esa visión. Mencionamos algunas cosas y en la noche de hoy yo voy a hacer un resumen de lo que se vio la vez anterior para beneficio de algunos de ustedes que me estaban preguntando con respecto al cuerno pequeño y con respecto a a los tiempo y la mitad de un tiempo que aparecen en el capítulo 7 del libro de Daniel. En la noche de hoy vamos a estar hablando de Daniel 8, es la nueva visión que tiene Daniel, la explicación y esa aparición maravillosa que Daniel experimenta. Pero antes, como les estoy diciendo, me interesa que tengamos un resumen del capítulo 7, porque alguien al final del estudio la vez pasada me preguntó sobre esto y quiero aclararlo y quiero presentarlo. Muy bien, estamos hablando acerca de Daniel, el capítulo 7, versículo 25. Recuerden, hoy vamos a estudiar el capítulo 8, pero voy a ir atrás unos minutos para explicar esta parte de Daniel 7. Versículo 25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué es eso de tiempos y la mitad de un tiempo? Bueno, tenemos que entender que la palabra que aparece allí en el original es Idán. Y ese Idán pues, puede significar un periodo de tiempo particular y también puede significar un año. Algo parecido aparece en Daniel 4, versículo 32, cuando se habla del tiempo que Nabucodonosor iba a estar dentro de su situación de locura. Dice el versículo 32 de Daniel 4, y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio. Y nosotros conocemos que ese 7 tiempos de Nabucodonosor fueron 7 años precisamente. Así que tenemos que concluir, cuando la Biblia me habla de tiempo, está hablando de años. Un tiempo es un año. Así que entonces, habiendo dicho eso, tenemos que decir que un tiempo es un año, 2 tiempos son 2 años, medio tiempo es medio año, y si sumamos todo eso son 3,5 años. Recuerden ustedes que en Daniel 7 se dice que ese cuerno pequeño iba a tener hegemonía por tiempos y la mitad de un tiempo. Así que si sumamos todo eso basado en la interpretación que le estamos presentando, son 3,5 años, o sea, 42 meses. Ahora bien, nosotros utilizamos un principio de día por año de acuerdo a lo que Dios le reveló a Ezequiel en el capítulo 4. Entendemos que la profecía tiene una relevancia de día por año. Si multiplicamos esos 42 meses que vemos aquí, estos 42 meses, lo multiplicamos por 30 días del calendario hebreo, eso nos da 1260 días. Pero entonces utilizamos la interpretación de día por año desde el punto de vista profético. Así que cuando hablamos de lo que dice Daniel, estamos hablando de esos 42 meses. Y de hecho, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 2, vuelve a aparecer algo similar. Y aquí me da una manera en la cual podemos naturalmente descifrar ese tiempo. Dice, pero el patio pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Se dan cuenta? Curiosamente, en Apocalipsis lo menciona por meses, en Daniel lo menciona como tiempo y la mitad de un tiempo, pero hay más. Esos 42 meses los explica como 1260 días. Eso significa que la interpretación entonces está correcta de multiplicar los 42 meses por 30 nos da 1260 y utilizando el principio de día por año de Ezequiel, concluimos entonces que se trata de un dominio del cuerno pequeño, entendemos que es el dominio papal de 1260 días.
pero esos días son años, de acuerdo a la profecía. Y es muy curioso porque sabemos perfectamente que Roma papal, en la decadencia del Imperio Romano para el 538, Roma comienza a tener características de Estado, de una mezcla de religión con Estado. Se dice que en el 538 sucedieron una serie de cosas, entre ellas que el papado comenzó a administrar asuntos que le pertenecían al imperio, como por ejemplo la administración del acueducto de Roma. Formalmente, el periodo de 1260 años comienza en el 538 después de Cristo y dice que al final iba a terminar al final de los 1260 días. Y es muy curioso que precisamente el 15 de febrero de 1798 hubo una invasión de parte de Napoleón y utilizó a su general Luis Alexandre Berthier para llegar hasta Italia, penetrar a Roma y capturar al Papa y quitarle la característica de iglesia-estado y removerle los territorios pontificios que eran las propiedades que Roma papal había adquirido a través de estos 1260 años, a través de las indulgencias y a través de la compra de la salvación. Así que es muy curioso que Daniel hable de ese 1260 años en tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo y coincida perfectamente con el tiempo de hegemonía del papado, de ese primer tiempo de hegemonía. Sabemos por el libro de Apocalipsis, ustedes que estudiaron el libro de Apocalipsis conmigo, sabemos perfectamente que esa herida que se le dio a final de 1798 es temporera y que se iba a sanar. Y sabemos que en el siglo XX Mussolini restauró el papado otorgándole esos territorios pontificios que les habían sido arrebatados en los tiempos de Napoleón. Así que ese es un corto resumen. Alguien me había preguntado sobre esto y quería traerlo. Vamos entonces al capítulo 8 del libro de Daniel. Leemos en el capítulo 8, versículo 1, que dice lo siguiente: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, noten que estamos yendo hacia atrás porque ya habíamos visto que la invasión de Ciro, de Darío, había eliminado a Belsasar, pero ahora Daniel está recordando que antes de que sucedieran los eventos que vimos en el capítulo 6, él tuvo una visión y él va atrás y nos cuenta qué sucedió y él dice, en el año tercero del reinado de Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que había aparecido antes. Y la visión dice en el versículo 2, vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Y la pregunta inmediata que yo me hago es, ¿qué es Susa? ¿Dónde está Susa? Pues bueno, sepan y entiendan que Susa es esta parte que ustedes ven acá. Aquí está la isla, perdón, aquí está la ciudad de Susa, en esta área que está acá. Espero que ustedes la puedan ver, la estoy marcando. Y esta es la provincia de Elán. Todo esto era la provincia de Elán. Así que Daniel estaba fuera de Babilonia. Babilonia estaba acá, que ustedes lo ven acá, y Daniel estaba fuera. Esto coincide con lo que habíamos dicho en aquella ocasión que los jóvenes hebreos fueron lanzados en el horno de fuego y dijimos que era probable que Daniel estuviera atendiendo otros asuntos fuera de la ciudad de Babilonia y en este caso vemos precisamente a Daniel atendiendo unos asuntos fuera de la ciudad de Babilonia. Así que Daniel estaba en Susa, que es la capital de la provincia de Elam. ¿Y qué estaba pasando allí? Bueno, Daniel dice que él alzó sus ojos y miró, dice, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Mantengan esto en la mente que ahorita lo vamos a explicar. Daniel 8:4 dice, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente y al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Versículo 5, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos.
Vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él y lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Así que Daniel ve dos animales, ve a uno primero con un cuerno grande, con dos cuernos, pero uno era más grande que el otro. Ese cuerno era más grande que el otro. Y Daniel entonces ve otro animal, un macho cabrío que es un chivo, y el chivo viene entonces y viene contra el otro animal y lo hiere y le corta los cuernos. Básicamente allí es que estamos en este momento. Y tenemos entonces una escena parecida a esta. El animal segundo vino e impactó, invistió sobre el primer animal y lo venció, le cortó el cuerno completamente. Daniel capítulo 8, el versículo 8 dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que crecía mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Entendamos, primeramente, déjeme explicarle este asunto. Ya les dije que el primer animal tenía dos cuernos. Comprendamos que esto es una descripción muy perfecta del reino de los medos y los persas. Y cuando Daniel ve esto, ya Babilonia estaba en su decadencia. Así que Daniel ve otra visión que le ayuda a entender las visiones anteriores. Recordemos que la primera visión fue el sueño de Nabucodonosor, en donde había una estatua y había una sucesión de animales. La segunda visión fue la visión de Daniel, en donde ve varios animales uno detrás de otro, y en la visión se le explica qué es la sucesión de reinos. Ahora se le da más detalles y le explican cómo los medos y los persas iban a ser vencidos por otro reino. El primer animal con dos cuernos y uno de ellos mayor que otro representa a los medos y los persas, sabiendo que uno de los reinos era más poderoso que el otro, los medos y los persas. Eran dos reinos, era una combinación de reinos, pero uno de ellos era más poderoso. Y entonces aparece un macho cabrío fuerte, dice que no tocaba tierra, que volaba. Esto representa la manera en la cual Alejandro Magno llegó contra los medos y los persas de forma súbita, rápida, con un ejército mucho más pequeño y los venció. Ahora, en el último versículo que vimos, que es este que le estoy mostrando, nos dice que después de Alejandro Magno, y esto es interesante que ustedes lo noten, en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Y de uno de ellos, entiendan bien este asunto, cuando dice de uno de ellos, no es de uno de los cuernos, sino de uno de los vientos, de los cuatro vientos. Hace referencia no a los cuernos, sino a los vientos. Por lo tanto, el próximo, ese cuerno de poder no sale del macho cabrío de Alejandro Magno, sino que sale de uno de los cuatro vientos del cielo, de los puntos cardinales. Y eso representa nada más y nada menos que Roma, que fue quien vino después de Alejandro Magno y de su división en cuatro reinos, que lo vamos a ver dentro de poco. Así que ahora en el versículo 9 me dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Le voy a aclarar que se refiere a los cuatro vientos y no a los cuatro cuernos, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Ahora es una descripción clara con respecto a Roma. Versículo 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Está hablando de Roma. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Está haciendo una descripción de Jesús. Es interesante que Jesús muere bajo el dominio del imperio romano. Y por él fue quitado el continuo sacrificio, el tamid, que hemos conocido en muchas ocasiones en estudios bíblicos sobre Daniel. Ese continuo sacrificio es una referencia directa, nada más y nada menos que el trabajo que se hacía en el santuario. Los romanos destruyeron completamente el servicio en el santuario. Así que esa es la referencia directa a lo que sucedió en los tiempos de Roma. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra, versículo 12, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó.
Ya más o menos he explicado un poco, pero vamos a la explicación que se le dio a Daniel. Versículo 13. Daniel pidió explicación y aquí se le va a dar. Entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Daniel entonces escucha que se está preguntando y se dice, ¿hasta cuándo va a durar esta profecía de la prevaricación y de la asolación? Y aquí viene la respuesta que se da. Y él dijo, versículo 14, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Señoras y señores, aquí estamos ante la profecía más larga que existe en toda la Biblia. 2300 días. Esta profecía es muy relevante. Sin embargo, entendemos que la explicación detallada de la profecía se da en el próximo capítulo 9 de Daniel. Así que yo voy a simplemente mencionar esa profecía y decir que noten que se dijo que es una profecía de tiempo, 2300 tardes y mañanas, y utilizando el mismo principio de Ezequiel capítulo 4 de día por año, nosotros vamos a interpretar en la próxima ocasión dónde comienza, cuándo comienza, hasta dónde se extiende y cuándo termina esta profecía larga y extensa de la Biblia. Vamos a la parte de la aparición, versículo 15, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, Daniel no la entendió, así que si tú no la entiendes en esta noche no te sientas mal. He aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí voz de hombre entre las riberas del Ulai, el Ulai es un río, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Es interesante que ahora se envía a Gabriel, al ángel Gabriel, a dar y explicar la visión. Gabriel es nada más y nada menos el mismo que se le aparece a María, a la Virgen María, para explicarle la concesión maravillosa de parte del Espíritu Santo. Y es el mismo, aunque no lo menciona, que se le aparece a José para explicarle lo mismo. Así que entendemos que Gabriel tiene un trabajo especial que es explicar todo aquello que tiene que ver con la llegada del Mesías. Así que ahora se le pide a Gabriel que le explique a Daniel la visión. El versículo 17 dice, vino luego cerca de donde yo estaba, Gabriel, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. ¿Por qué entendemos que la profecía de los 2300 días, en vez de interpretarla como día por día, la interpretamos como día por año? Bueno, utilizamos el principio de Ezequiel capítulo 4, pero además vemos que Gabriel le dice a Daniel que esta profecía es para el tiempo del fin. Por lo tanto, tiene que ser por año, no por día. Los 2300 días no debe interpretarse día por día, sino día por año. Así que eso es una manera de darnos cuenta de eso. Y hay más adelante. Noten que dice para el tiempo del fin. Versículo 18, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Yo entiendo que en este caso quedó anonadado con la cantidad de información y con lo increíble y sorprendente de lo que estaba viendo y escuchando. Y él me tocó y me hizo estar en pie. Gabriel le dijo, no, Daniel, levántate, tenemos que hablar. Versículo 19. Y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Una vez más, Gabriel vuelve a enfatizar que la visión es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, naturalmente refiriéndose a Medos y los persas, note que aquí lo explica. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persa. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Aquí se hace una descripción maravillosa de Media y de Persia y de cómo Grecia vence a los medos y los persas. Y es interesante que habla de un cuerno grande y que es el rey primero, refiriéndose a alguien que ya hemos mencionado varias veces,
a Alejandro de Macedonia, Alejandro Magno. Así que entonces, ese primer animal son los reyes de Media y de Persa con sus dos cuernos representando cada una de las partes del reino. Entonces, el segundo es el rey de Grecia, representado con un solo cuerno al poderoso, veloz, inteligentísimo Alejandro Magno. Versículo 22, en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, hablando naturalmente de lo que le sucedió al reinado macedonio, al reinado de Grecia de Alejandro Magno, dice que después del cuerno grande vinieron cuatro cuernos, se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Aquí tengo una gráfica que puede explicar en secuencia lo que está sucediendo. El primero que vemos aquí es nada más y nada menos que el carnero y el macho cabrío, lo que explicamos. El primero, el carnero, representa a los medos y los persas. Luego entonces, el macho cabrío representa a Grecia con Alejandro Magno. Luego entonces viene el auge de la división en los tiempos de los griegos. Luego entonces surge un cuerno pequeño que entendemos que es Roma propiamente y vuelve entonces a aparecer el quinto reino y nos dice que en los tiempos posteriores al Imperio Romano Dios establecerá su reino como lo vimos en la estatua de Nabucodonosor y como lo vimos en la visión de Daniel. Versículo 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá muchos y se levantará contra el príncipe de los santos, pero será quebrantado aunque no por mano humana. La visión de las tardes y la mañana que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión. Fíjate esto, porque es para muchos días. Es curioso que una vez me vuelve a decir que la visión hace una referencia en lo largo que es la visión. Eso simplemente lo podemos inferir en este momento. Versículo 27. Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Daniel, esto es bien importante para el próximo estudio del lunes. Daniel quedó espantado a causa de la visión y no la entendió, a pesar de que Gabriel le explicó la visión con detalles, él no entendió la visión, no la comprendió. Entonces, en esta noche lo que hemos dicho es, aparece el primer animal, y ese animal representa a los medos y los persas. Aparece el macho cabrío con un cuerno. Ese macho cabrío representa nada más y nada menos que la división del reino de Grecia. Es curioso porque precisamente en los tiempos del reino de Grecia se divide completamente en cuatro reinos. Y yo creo que se lo he presentado anteriormente, creo que la vez anterior se lo presenté. Cuando Alejandro Magno muere, cuando él muere, desafortunadamente, dice la historia que él no señaló a un sucesor, por lo tanto, sus generales se dividieron el reino. Eso se lo mostré el lunes anterior. Dividieron el reino de Alejandro en cuatro partes. Esto lo que hizo fue debilitar el reino de Alejandro. Entonces, esos cuatro cuernos que surgen del macho cabrío representan estos cuatro generales de Alejandro Magno que se tomaron su reino y lo dividieron. Daniel pide que se le explique y se le da lujo de detalles y se le habla acerca del otro cuerno que había aparecer representando a los romanos, pero aún así él no comprendió y no entendió la visión. Así que el lunes que viene, para mí, uno de los capítulos más importantes que de Daniel, y de hecho uno de los más importantes de la Biblia, porque dice exactamente, el lunes que viene, vamos a estar hablando acerca de Gabriel que viene a explicarle con lujo de detalles a Daniel la visión que está pendiente de los 2300 días. Y en esa visión, en el capítulo 9, vamos a ver cómo predice con lujo de detalles
el ungimiento de Jesús, el nacimiento del Mesías y la muerte de Cristo. Es la única profecía bíblica que da con números y con fechas el día exacto cuando Jesús iba a morir. Para mí una de las más importantes y de hecho una de las más fuertes para afianzar nuestra fe y para mantenernos creyendo que si gran parte de lo de Daniel se cumplió, lo que queda habrá de cumplirse. Recuerda que en todos los capítulos que hemos visto de las profecías de Daniel, desde la de Nabucodonosor, la estatua de Nabucodonosor con la pequeña piedra impactando en los pies, luego entonces la secuencia de animales y el establecimiento del reino de Dios, y ahora entonces vemos una vez más que después de ese cuerno pequeño surge el reino de Dios. Ese quinto reino es latente a través del libro de Daniel. Aparece una y otra vez diciéndonos que al final de los tiempos y dentro de poco, Dios habrá de instaurar su reino a pesar de que nosotros creamos que las cosas están fuera de control y que Dios ha perdido la batalla, o a pesar de que entendamos que las profecías ya pasaron de moda y que no se van a cumplir, entendamos y comprendamos que Dios está al control del universo y que Él habrá de instaurar su quinto reino maravilloso y que habrá de restaurarnos a través de la sangre de Cristo. Así que eso básicamente es el estudio de esta noche. Yo voy a detener la grabación para que entonces tomemos el resto del tiempo para conversar.